Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos acerca de la sinapsis. Para hablar de sinapsis es importante también referirnos al sistema nervioso como ese tejido nervioso que consta de dos tipos celulares básicos, las neuronas y las células de la glía. El sistema nervioso humano posee alrededor de 1 billón de neuronas y de 10 a 50 veces más células gliales. Las neuronas son las células principales del tejido nervioso y las unidades anatómicas y funcionales del sistema. En las neuronas, la irritabilidad o capacidad de responder a estímulos, que es una propiedad universal de los seres vivos, alcanza su máximo desarrollo. La información que circula por el sistema nervioso se hace a través de las neuronas y es también llamada impulso nervioso y es de naturaleza eléctrica. Teniendo en cuenta lo anterior, hablamos de las propiedades de las neuronas, que son aquellas que posibilitan a esta cumplir su función. Una de ellas es la excitabilidad, esa que genera un impulso nervioso ante un estímulo. Está también la conducción, que es aquella que propaga el impulso nervioso a lo largo de su membrana. Y tenemos la transmisión. En esta se comunican con otras neuronas o células efectoras, en las cuales se desencadena un nuevo impulso. ¿De qué trata entonces el impulso nervioso? Durante el reposo, las neuronas se encuentran polarizadas. El continuo accionar de la bomba de sodio y de potasio, sumado a la presencia de aniones no difusibles en el interior celular, determina que a través de las membranas se produzca un ligero desequilibrio de cargas. Las membranas presentan un interior negativo en relación al exterior. Esta diferencia de carga recibe el nombre de potencial de membrana y el valor del potencial de membrana en reposo es menos 70 milivoltios. El milivoltio es una unidad de potencial eléctrico. El signo se coloca convencionalmente teniendo en cuenta las condiciones del medio intracelular. El potencial lleva signo negativo porque en el medio intracelular predominan las cargas negativas. En las membranas existen canales iónicos no regulados para el sodio y el potasio. A través de ellos, cada ion escapa siguiendo su gradiente. El sodio ingresa a la célula y el potasio, para el cual la membrana es mucho más permeable, va hacia el líquido intersticial. Sin embargo, las concentraciones iónicas se mantienen desiguales, pues la bomba de sodio y potasio trabaja permanentemente. Cuando un estímulo físico o químico actúa sobre la membrana excitable, que mantiene un potencial de reposo, la membrana reacciona. Si el estímulo es suficientemente intenso, es decir, si supera el umbral, la membrana convierte a ese estímulo en un impulso nervioso. El mecanismo por el cual un estímulo desencadena el impulso nervioso consiste en una alteración de la permeabilidad de la membrana. Las membranas de las neuronas tienen canales iónicos regulados por el voltaje, es decir, por el potencial eléctrico. Los estímulos abren los canales de sodio regulados por voltaje y la apertura de estos canales es muy rápida. Cuando se abren, el sodio ingresa a la célula de forma masiva. A medida que ingresa el sodio al interior celular, se hace cada vez más positivo. Esta inversión del potencial de reposo recibe el nombre de despolarización o potencial de acción. La despolarización en el sector de la membrana donde actúa el estímulo provoca la despolarización de los sectores vecinos. El nuevo potencial positivo en la cara interna de la membrana gatilla la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje de la zona adyacente. Secuencialmente se abren más canales y el sodio sigue ingresando. Así se autopropaga el potencial de acción. El potencial de acción autopropagado es lo que llamamos impulso nervioso. El papel de la membrana en la conducción del impulso nervioso no es pasivo como el de un cable por donde pasa la corriente eléctrica. Por el contrario, la onda de despolarización se compara con el fenómeno que se produce al encender el extremo de un reguero de pólvora. Al encenderse las primeras partículas, estas producen la combustión de las siguientes y la llama se mueve sin parar hasta el final del camino. Los canales de sodio regulados por voltaje se abren muy rápidamente pero permanecen abiertos por poco tiempo. Cuando el potencial llega a más 35 milivoltios, los canales de sodio cierran sus compuertas y el flujo de sodio hacia el interior de la célula se interrumpe. Al mismo tiempo que los canales de sodio se cierran, se abren los canales de potasio con compuertas de voltaje. Estos tienen una apertura más lenta y prolongada que los canales de sodio. Al abrirse estos canales, el potasio sale de la célula. La pérdida de cargas positivas a través de los canales de potasio provoca que el interior de la célula se torne nuevamente negativo. Así, el potencial de la membrana retorna al valor de reposo. La recuperación del potencial de reposo negativo recibe el nombre de repolarización.
Los canales de potasio se cierran cuando la repolarización se completa. Durante el potencial de acción hay una primera fase en la que se produce el ingreso de sodio y una segunda en la cual el ingreso de sodio se detiene y ocurre la salida del potasio, haciendo que la membrana se repolarice. Entonces, cuando se alcanza nuevamente el potencial de reposo, las concentraciones iónicas quedan invertidas con el potasio fuera de la célula y con el sodio en el interior. De ahí que la bomba de sodio y de potasio restablece los gradientes iniciales, introduciendo nuevamente el potasio y extrayendo el sodio de la célula. El 70% del ATP de una neurona es consumido en el trabajo de la bomba de sodio y de potasio. En el siguiente gráfico puede observarse cómo la despolarización se corresponde con la apertura de los canales para el sodio, mientras que durante la repolarización los canales para el sodio están cerrados y los del potasio abiertos. Todo el proceso de despolarización y repolarización de un sector de la membrana puede acontecer en menos de un milisegundo. A medida que el potencial de acción avanza, la parte de la membrana que queda por detrás se repolariza. Mientras dura el potencial de acción, la neurona se halla en un periodo refractario absoluto en el cual no responde ningún estímulo. A este le sigue un periodo refractario relativo de varios milisegundos durante el cual la neurona puede responder pero con un umbral más alto. El disparo de un nuevo potencial de acción requiere el restablecimiento completo del estado de reposo. Las neuronas se comportan según la ley del todo o nada. Es decir, si un estímulo alcanza el umbral, se inicia el potencial de acción y este tiene siempre la misma intensidad. Y si el estímulo no alcanza el umbral necesario, el potencial de acción no se inicia. La diferente intensidad de nuestras sensaciones no depende de la intensidad del impulso, sino del número de neuronas estimuladas. Bien, ahora hablaremos de sumación espacial y sumación temporal. La sumación espacial se produce cuando hay la activación sincrónica de dos o más terminales nerviosos y la temporal se produce cuando una salva de potenciales de acción alcanza un terminal nervioso. A continuación los dejo con un video explicativo acerca de sumación espacial y sumación temporal para tener mayor claridad. Las neuronas están especializadas en la recepción de estímulos de distinta naturaleza y en la conducción del impulso nervioso a lo largo de todo el sistema. Las neuronas presentan características morfológicas típicas, poseen un cuerpo celular central o soma neuronal del que salen una o varias prolongaciones cortas llamadas dendritas que reciben las señales de otras neuronas y una prolongación larga denominada axón que conduce los impulsos nerviosos y los transmite hacia otras neuronas. Cuando el impulso nervioso alcanza el extremo del axón de una neurona, desde el botón sináptico se libera un tipo de neurotransmisor que entra en contacto con una dendrita de otra neurona. Para que esa neurona se active, es necesario que se dispare su umbral de excitación y con ello se genere un impulso que se transmita a través del axón. ¿De qué depende que eso suceda? De un botón sináptico se pueden liberar neurotransmisores que provoquen potenciales excitatorios mediante depolarizaciones sucesivas en la neurona postsináptica llamados PPSE. En este ejemplo, un solo potencial de acción que llega a una dendrita no es suficiente para desencadenar un potencial de acción en la neurona postsináptica porque no se alcanza el valor umbral excitatorio necesario para generarlo. Siguiendo con el mismo ejemplo, si llegaran tres potenciales de acción en forma simultánea desde tres botones distintos, en ese caso se podrían generar los potenciales excitatorios suficientes como para iniciar el potencial de acción en la neurona postsináptica. A esto se le llama sumación espacial. También puede ocurrir que un solo botón sináptico genere una sumación temporal de potenciales sucesivos en la misma sinapsis hasta alcanzar el umbral de depolarización necesario en la membrana postsináptica para producir un potencial de acción. Recuerda que una sola dendrita puede estar unida a cientos de botones sinápticos provenientes de muchas neuronas. Después de ver el video y continuando con la temática, es importante reconocer que las señales nerviosas se transmiten de una neurona a otra a través de una forma de comunicación intercelular llamada sinapsis. La neurona que transmite el mensaje es la presináptica y la que lo recibe es la postsináptica. Según la
forma en la que se establece la comunicación, la sinapsis se clasifica en dos tipos, eléctricas y químicas. Las eléctricas son comunes en los invertebrados. En el hombre se encuentran en algunas partes del sistema nervioso central. La sinapsis eléctrica consiste en el acoplamiento de las células por medio de uniones tipo nexus. A través de los conexones, el potencial de acción se propaga directamente de la célula a la otra. La mayoría de las sinapsis de nuestro organismo son sinapsis químicas. En una sinapsis química no hay contacto directo entre las células que se comunican. Las membranas de las dos neuronas están separadas por un breve espacio, la hendidura sináptica, y la comunicación está mediada por una sustancia química, el neurotransmisor. Las sinapsis más frecuentes son las que se producen entre el axón de una neurona y las dendritas de otra. En los botones sinápticos se almacenan las vesículas que contienen los neurotransmisores. Cuando el impulso nervioso llega al terminal axónico de la neurona presináptica, las vesículas sinápticas se fusionan con la membrana plasmática. De esta forma, mediante oxitocitos, los neurotransmisores son volcados al espacio sináptico. Una vez producida la exocitosis, las membranas vesiculares se endocitan nuevamente para su reciclaje. La exocitosis de las vesículas sinápticas es disparada por un aumento de la concentración del calcio citoplasmático. Este ingresa en los botones terminales a través de canales de calcio regulados por voltaje, que se abren con la llegada del potencial de acción. Luego el calcio es secuestrado rápidamente dentro del botón sináptico. Los neurotransmisores liberados en la hendidura sináptica difunden hasta la membrana postsináptica. Allí se encuentran los receptores apropiados, proteínas de la membrana a las cuales se acoplan las moléculas del neurotransmisor. Y con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias.